Bueno, buen día a todos. Yo voy a hacer una presentación del sistema con el que opera la Dirección Nacional de Migraciones, sistema que obviamente está a disposición de todos los miembros del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial por intermedio de la Dirección Nacional de Migraciones o directamente a partir de la eventual suscripción de un convenio, porque todos los datos que están registrados en nuestro sistema está protegido por la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces es necesario un respaldo jurídico para poder asignar claves a responsables de otros organismos para acceder a esta información. La Dirección Nacional de Migraciones tiene básicamente dos funciones. Una función que tiene que ver con el otorgamiento de residencias en el territorio nacional a las personas que están en el exterior del país o aquellas que ingresaron al país por un motivo y desean establecer residencia en la República Argentina. Y por otro lado, el control de ingresos, el control y registro de ingresos y egresos de personas a todo el territorio nacional. Esto lo hace de manera directa el personal de la Dirección Nacional de Migraciones y en algunos otros pasos fronterizos, fundamentalmente los pasos fronterizos terrestres, por delegación de la Dirección Nacional de Migraciones, el control lo hace la Gendarmería Nacional, pero los registros se asientan en las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Nosotros operamos con dos sistemas. Un sistema que es el sistema SICAM, el Sistema Integral de Captura Migratoria, y otro sistema que es el sistema SIGER, que es el Sistema General de Restricciones. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se presenta a un puesto de frontera? Antes quiero hacer una aclaración. Nosotros en el país tenemos 243 pasos fronterizos habilitados. Cuando hablamos de los 243 pasos fronterizos habilitados, esto incluye no solo los pasos ubicados en la frontera propiamente dicha, sino también los pasos ubicados en el interior del territorio. Estos son los aeropuertos que están habilitados como aeropuertos internacionales. Nuestro país es un país que tiene una muy extensa frontera y que por las características geográficas y físicas, el único límite o la única frontera difícilmente franqueable es la cordillera de los Andes. El resto de nuestras fronteras son absolutamente permeables. O sea, esto es un reconocimiento que nosotros tenemos que hacer de esta situación. En el norte del país es común que cuando el río está bajo la gente pueda cruzar caminando la frontera. O en el límite entre la provincia de Misiones y Brasil es muy común. Yo estuve en una cancha de fútbol donde si se nos iba la pelota había que ir a buscarla a Brasil y no hacíamos trámite migratorio, pero no hay, digamos, ni siquiera una división física entre un país y el otro. Lo que establece la ley es que los ingresos y egresos de personas al territorio nacional deben hacerse por los pasos fronterizos habilitados. Y la obligación de la Dirección Nacional de Migraciones es el registro de esos pasos. Esto es importante, en primer lugar, porque quien no ingresa al país por un paso habilitado o no egresa del país por un paso habilitado está en condiciones de irregularidad, ya sea en el territorio nacional o en el país vecino. Y frente a un caso de irregularidad, bueno, ahí actuará la autoridad pública con las autoridades migratorias para subsanar esta irregularidad. Nosotros, en materia de trata de personas, hemos identificado en el país determinados grupos de riesgo o nacionalidades de riesgo. Los grupos de riesgo más importantes, más allá de los provenientes de países limítrofes, que básicamente son nacionales de Bolivia y nacionales de Paraguay, el resto de los grupos de riesgo ingresan vía aérea, ingresan casi todos, yo me animaría a decir el 90%, por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Hoy en día está casi el 100%, ahora lo vamos a ver, de los pasos fronterizos informatizados. Y el procedimiento que nuestros inspectores utilizan, tanto nuestros inspectores como el personal de Gendarmería y de Prefectura Nacional que usa el sistema de migraciones, el procedimiento es, una vez que se presenta
una persona, un grupo de personas, un medio de transporte, lo que se hace es verificar en la base de datos, el SICAM verifica dentro del SIGER, el Sistema General de Restricciones, si la persona registra algún tipo de impedimento para ingresar al territorio nacional o para abandonar el territorio nacional. Puede ser una prohibición de salida del país, puede ser una orden de captura. Pero además el SIGER cuenta con, y el SICAM, que están integrados, cuenta con una prestación adicional que es el sistema de alertas. Ahí vamos a ver la cantidad de pasos fronterizos que están informatizados. De un total de, son 234, si sumamos, informatizados. Ahí los vemos y en proceso de informatización quedan muy pocos pasos fronterizos que no están informatizados porque están ubicados en lugares donde no hay ni siquiera energía eléctrica y el tránsito de personas es prácticamente nulo. Pueden ingresar 5 o 6 personas por semana y nada más. Y esos son los pasos donde está Gendarmería Nacional sola. Les decía que la prestación del sistema SICAM y la integración con el SIGER prevé también un sistema de alertas. ¿En qué consiste este sistema de alertas? Frente a un caso detectado por alguna autoridad judicial o la autoridad migratoria propiamente dicha, de un potencial riesgo de trata de personas o de la necesidad de dar aviso a una determinada autoridad de que el tránsito se efectivizó más allá de la inexistencia de órdenes restrictivas de la libertad y de prohibición de salida del país, el sistema le emite una alerta al inspector. Y el inspector, al recibir el alerta, no puede hacer otra cosa sino hacer la consulta con el supervisor. Y el supervisor tiene en su pantalla una instrucción de cómo proceder en el caso. Les pongo, por ejemplo, en caso de registrarse la presencia de la persona, comunicarse con tal funcionario a tal teléfono. Esto está operando las 24 horas del día, los 365 días del año y está dando un muy buen resultado. Esta es la pantalla que el inspector ve. La pantalla que el inspector ve le permite, en primer lugar, hacer la registración de los datos biométricos, que este es el segundo paso de la informatización, estamos terminando con el primero. Datos biométricos es huellas digitales y fotografía del pasajero. Lo que sí estamos haciendo ahora es escaneando el documento y queda registrada la imagen del documento con la cual la persona ingresa o egresa del país. El medio de transporte, donde dice datos del transporte, el medio de transporte por la que la persona llega, acá este caso es la pantalla que se ve en un aeropuerto, pero si es en un paso terrestre es un vehículo, se registran los datos del medio, sea la matrícula de la aeronave, la matrícula del buque o la patente del auto, y lo que permite el sistema también, al necesariamente tener que registrarse el tránsito de todas las personas, lo que permite el sistema es que nosotros podamos, por la matrícula de la aeronave, la matrícula del vehículo o la matrícula del buque, saber qué otros pasajeros había en ese medio de transporte. O sea, no solo que la persona ingresa o egresa, sino también qué otras personas lo acompañaban en ese medio de transporte. Este es un dato importante para las investigaciones, porque muchas veces es muy difícil el poder relacionar a una persona con otra y al poder determinar que compartieron el mismo medio de transporte, bueno, esto permite de alguna manera vincular a una persona con la otra. Además, el sistema lo que hace es registrar todos los datos, nombre y apellido, el número de documento, el documento con el que se identifica, la fecha del tránsito, etcétera, etcétera. Y la pantalla que ustedes ven abajo, ventana visualización ICAO, esto se puede hacer por dos procedimientos. Un primer procedimiento es el escaneo del documento y el segundo procedimiento, porque el escáner puede fallar, como siempre sucede, lamentablemente, el escáner puede fallar, se ingresa manualmente el número de documento y si la persona ya transitó, ingresó o egresó del país, el sistema trae automáticamente todos los datos que hay en la base de datos y el inspector no tiene más que verificar contra la foto del documento y la fisonomía del pasajero si se trata de la misma persona o no. Y los números que ustedes ven abajo son la cantidad de coincidencias en orden a nombre, a apellido y a número de documento en alertas,
en prohibiciones de salida del país, a cualquier tipo de restricción o órdenes privativas de la libertad, órdenes de captura. En el caso que haya una coincidencia de alertas en los tres campos, el sistema se bloquea y el inspector no puede proseguir con la operatoria, sino que tiene que hacer la consulta al supervisor, y es el supervisor el que decide la incidencia, el que termina identificando a la persona, si se trata de la misma persona o no, eventualmente haciendo la consulta al juzgado o a la fiscalía respecto de qué temperamento adoptar con esa persona, y en autorizar el tránsito o convocar a la fuerza de seguridad para que tome intervención en el caso. Esto que yo les decía de que se puede... Este es un ejemplo de la pantalla cuando no hay ningún tipo de incidentes. Se le aparece una ventana de confirmación al inspector, el inspector confirma el tránsito queda registrado y el pasajero sigue. Y este es un ejemplo de la pantalla de restricciones con incidentes. Se le abre una ventana colorada al inspector, y el inspector lo único que puede hacer es mandarle un mensaje a su supervisor para que tome intervención en el caso. Esto es más o menos cómo opera el sistema. El sistema lo que hace es almacena los datos patronímicos, nombre y apellido, verifica si la persona, en el caso que sea extranjero, si en el sistema de admisión de extranjeros, si es residente, no es residente, si estuvo en situación de irregularidad o no estuvo en situación de irregularidad, y en el SIGER es controlar la actitud migratoria, si tiene algún tipo de alerta, restricción o prohibición de salida del país. Si está todo bien, el tránsito se registra, si no, interviene el supervisor, y una vez definida la incidencia por el supervisor, la operación se registra en una base de datos que es local. Esto más o menos para que tengan una idea de el diseño o la ingeniería del sistema en todo el país. En los aeropuertos más importantes, en los puertos más importantes y en los pasos fronterizos terrestres más importantes, hay bases de datos locales. Las bases de datos locales, ¿qué son? Son servidores donde se almacenan las operaciones del tránsito por una cuestión de eventual necesidad frente a una contingencia. Todos los tránsitos que se producen de entradas o salida del país se registran en línea en el momento en una única base de datos central, que es la que ustedes ven abajo, que está ubicada en Capital Federal, en la Dirección Nacional de Migraciones. Y a su vez esa base central tiene una base de datos de contingencia que está en un segundo edificio, por si hay algún tipo de siniestro, algún incendio o algo, para que toda esa información no se pierda. Pero todas las bases de datos están comunicadas online. Puede suceder, sobre todo con algunos pasos fronterizos del norte de nuestro país, que por una pérdida de suministro eléctrico o por una caída del vínculo de comunicaciones, porque el sistema, lo que se utiliza es Internet, en algunos lugares donde los tránsitos son muy fluidos, hay conexiones punto a punto, porque el ancho de banda de Internet no da abasto, hay conexiones punto a punto, y en otros es Internet, pero puede pasar que el vínculo se caiga. Entonces, mientras se restablece el vínculo o el sistema se levanta porque hubo un corte de luz, todas las operaciones se registran en la base de datos local. Cuando se restablece el vínculo, se vuelven a sincronizar la base de datos local con la base de datos central. ¿Esto qué significa? Que yo hoy puedo saber, en este momento, si ingreso al sistema, lo que pasó hace 2 minutos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o en la Triple Frontera de Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, y eso lo sé al minuto, al instante, porque eso se registra en una única base de datos y puede ser consultado vía web. Los operadores de la Dirección Nacional de Migraciones pueden hacer las consultas a través de la intranet, y nosotros hemos habilitado a partir del año pasado la posibilidad de darle acceso a nuestros registros a otros organismos externos. En este caso podría ser el Ministerio Público o el Poder Judicial. Ministerio Público o Poder Judicial no accede vía intranet porque sería imposible hacer conexiones punto a punto con todas las provincias y con todo el país, pero sí acceden vía web. Y es la misma base de datos la que consultan. Estos son los datos que pueden ser consultados. El Registro Nacional de Admisión de Extranjeros
extranjeros, quiénes están radicados, quiénes no están radicados, la fecha de vencimiento de la residencia, el carácter de la residencia, si es una residencia temporaria, si es una residencia transitoria, si es una residencia permanente y eventualmente el criterio por el cual se radicó, si se radicó como estudiante, si se radicó como trabajador, si se radicó como científico, como inversionista, etcétera, etcétera. La otra base de datos que puede ser consultada es el Registro Nacional de Aptitud Migratoria. Si la persona registra algún impedimento para ingresar o salir del país, alguna orden de captura o alguna alerta, que creo que son las que mayormente nos interesan en los casos de investigaciones penales. Sobre todo cuando las investigaciones penales son llevadas adelante por el Ministerio Público, que quizá no están en posibilidades de requerir una orden de detención, pero sí de informarse cuando una determinada persona ingresa o egresa del país. Y el Registro Nacional de Ingresos y Egresos, que es lo que veníamos hablando recién. Todos los tránsitos que se producen, y esto es al instante, o sea, en línea y prácticamente en el momento. Esta es la pantalla que podemos ver cuando nosotros consultamos. Ahí se ve muy chiquito. Pero en el caso de admisión de extranjeros, yo pongo un nombre y apellido y veo, me sale en la pantalla todos los trámites que esa persona hizo ante la Dirección Nacional de Migraciones. Trámites de residencia, cómo fue resuelta la residencia, si hubo algún tipo de inicio de trámite de combinación a regularizar situación migratoria, hacer abandono del país, si hay algún trámite de expulsión en curso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta pantalla se puede imprimir en formato PDF para agregarlo como constancia a los expedientes judiciales. De la misma manera, el registro de aptitud migratoria. Acá podemos ver respecto de una persona, se ven muy chiquititas las letras, pero esta es la pantalla que se ve, respecto de una persona, todas las órdenes restrictivas de libertad que tienen, y si nosotros hacemos clic en esta columna que es detalle, me va a surgir qué autoridad lo requirió, en qué actuación lo requirió, y si se trata no ya de una prohibición de salida del país o una orden de captura, sino de una alerta, la instrucción de cómo proceder frente a ese caso. Avisar a fulano de tal a tal teléfono. Y esta es la pantalla que puede verse también con relación a los ingresos y egresos de personas. Yo puedo consultar por nombre y apellido, por número de documento, y me va a salir todo el historial de la persona. Todas las veces que la persona ingresó o egresó del país, por qué paso fronterizo lo hizo, en qué medio de transporte, la matrícula del medio de transporte, y si se trata de una entrada o de una salida, obviamente. Al consultar yo la matrícula del medio de transporte, al hacer clic sobre el número de la matrícula de transporte, me va a salir, el sistema me va a traer a todo el resto de las personas que lo acompañaban. Y a su vez tiene otra prestación, el sistema, bueno, esto es cómo se ve el detalle del tránsito. ¿Qué inspector? Aquí arriba aparecen los datos personales, aparecen los datos del tránsito, el medio de transporte, etcétera, etcétera, qué inspector lo resolvió, si hubo alguna incidencia y cómo se resolvió la incidencia. Y en otra pantalla posterior, si está escaneado el documento, la imagen del documento con la que la persona ingresó o egresó. Este es un ejemplo de un caso de una alerta. Esto es lo que ve el que consulta el sistema. Hay un F8 en colorado. Esto quiere decir que cuando el tránsito se produjo, el sistema emitió una alerta y el inspector hizo una consulta. Si uno hace clic sobre el F8, va a ver cuál fue la alerta que saltó, que emitió el sistema, y quién fue el supervisor que lo atendió y qué resolución le dio a la incidencia. Esta funcionalidad, que también está disponible, por el momento no está disponible para usuarios externos, pero sí la podemos suministrar, la puede suministrar la Dirección Nacional de Migraciones a pedido por un pedido judicial o por un pedido de alguna autoridad competente, que es el sistema de pasajeros coincidentes. Esto también es importante. Si yo hago, vamos a retroceder, ingresos y egresos de personas.
esta persona evidentemente ingresó y egresó del país en varias oportunidades, a lo mejor en distintos años. Nosotros tenemos informatizados todos los tránsitos desde el año 2000 aproximadamente. Esto desde el año 2000 hasta ahora está todo informatizado, está todo en línea. Esta persona evidentemente entró y salió del país varias veces. Ahora, si la persona entró y salió del país varias veces vía aérea, es muy difícil para cualquiera el imprimir los listados de pasajeros del avión y andar comparando en 5 o 6 vuelos de 250 pasajeros cada uno si hay alguna coincidencia más respecto de alguna otra persona que lo haya acompañado. Esto también es importante para los casos de trata de personas. Entonces, cuando uno le interesan determinados vuelos, puede ser, por ejemplo, el lugar de procedencia del vuelo o la aerolínea, por ejemplo, casos que hemos detectado y hemos trabajado con LUFACE, creo que estuvo Colombo ayer, que hemos trabajado con LUFACE de personas de nacionalidad dominicana. Bueno, la mayoría de las personas de esa nacionalidad vienen por vuelos de Copa Airlines. Cuando le empezamos a prestar más atención a los vuelos de Copa Airlines, cambiaron a Air France. Pero bueno, vamos siguiendo ahora también los vuelos de Copa Airlines más los de Air France, y cuando se aviven de que por ahí tienen alguna otra conexión, seguiremos los otros vuelos también. Pero por ahora, concentrémonos en Dominicana. Puerto de origen, República Dominicana, entonces uno puede cliquear todos los tránsitos de esa persona que tengan relación con la aerolínea o que tengan relación con ese puerto de origen, y el sistema automáticamente me va a buscar si hubo algún pasajero coincidente, o sea, si esa persona en alguna otra oportunidad viajó con la misma persona. Generalmente, o los casos en los que nosotros hemos trabajado y hemos detectado supuestos de posibles tráfico de personas, las personas viajan aparentemente solas, los acompañan 2 o 3 personas más, miembros de la organización, que les retienen su documentación, les entregan su documentación para hacer el control migratorio, y una vez que pasan el control migratorio les vuelven a retener la documentación. Si las personas van a algún país donde se exige algún monto de dinero, algún monto mínimo de dinero, también les entregan esa suma de dinero para que puedan exhibirla a las autoridades migratorias y poder ingresar al país sin ningún tipo de problemas, y cuando salen de la zona de control les retienen o les quitan ese dinero que les entregaron. Entonces, las organizaciones con respecto a las cuales nosotros hemos trabajado y que se dedican al tráfico de personas, viajan 2 o 3 personas acompañando contingentes, a veces contingentes de 5, hemos tenido contingentes de 130. Hemos tenido un caso de un avión de Copa que vino con 130 chicas dominicanas que venían a estudiar peluquería a la Argentina. O venían a hacer turismo y se iban a alojar en un hotel en Constitución y tenían $300 cada una en su poder. Algo muy llamativo, y que cuando traspasaban el control migratorio, si lo traspasaban, entregaban a un tercero su documento. Entonces, el consultar los antecedentes de este tercero, que puede estar en territorio nacional, de si ese tercero tuvo algún ingreso anterior al país, si ese tercero tuvo algún ingreso al país, y si en algún momento ese tercero coincidió con algún posible sospechoso que va en el vuelo acompañando a este contingente, creo que puede ser determinante para el éxito de una investigación. No sé si hay tiempo para... 2 o 3 minutos. No sé si tendremos tiempo por la conexión. Bueno, no creo que tengamos tiempo, pero yo quería hacer una demostración en línea en internet. Tengo una computadora con un módem, pero después, en todo caso, finalizadas las demás presentaciones, el que quiera verlo, lo podemos... Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de estar acá y poder compartir con ustedes. ¿No se escucha? Ahí. Ahora sí. Se me va para adentro la voz. Está muy lejos. Bueno, la idea de esta presentación es poder compartir con ustedes la experiencia que tiene la OIM
en Argentina y a nivel mundial en lo que hace a la lucha contra la trata de personas, y especialmente dar algunos lineamientos o compartir con ustedes algunos de los lineamientos en lo que hace a la asistencia a víctimas de trata. En primer lugar, quisiera hacer una pequeñísima introducción de qué es la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que es una agencia intergubernamental. Se conformó allá por la década del 50, principios de la década del 50 del siglo pasado. Actualmente más de 120 países son miembros de este organismo, y en la región todos los países de Sudamérica forman parte, son miembros asociados de la OIM, y la oficina que está en Buenos Aires coordina las actividades de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, y recientemente se incorporó Brasil. Lo que tiene que ver a las actividades que se desarrollan en Bolivia dependen de la oficina de Lima. Respecto a la lucha contra la trata de personas, la OIM viene desarrollando actividades desde la década del 90, inclusive antes de la firma del Protocolo de Palermo, y comenzó a trabajar en la línea de la asistencia a víctimas con la experiencia de las mujeres de Europa del Este, provenientes de Europa del Este, que estaban involucradas en redes de prostitución en Europa. De acuerdo a las estadísticas que maneja la OIM tiene una base de datos propia en la cual se registran todos los casos que pasan por las distintas oficinas. Se han asistido más de 20.000 personas en los últimos 10 años. Fundamentalmente, la OIM tiene como misión y como mandato la protección de los derechos humanos de los migrantes, y consideramos que la migración de forma ordenada contribuye a la sociedad y es un aporte para la sociedad. Y respecto a lo que hace a la lucha contra la trata de personas y a esa área específica, bueno, el mandato de la OIM es la protección de los derechos humanos de estas personas víctimas. Las áreas de acción de la OIM, tanto en la región como en otras partes del mundo, se dividen fundamentalmente en 5 áreas. Una tiene que ver con la prevención. Son muchas las campañas de información que se han desarrollado en los distintos puntos del mundo. En Argentina, en el año 2007, se desarrolló una campaña junto con organismos de gobierno, con el Ministerio Público Fiscal y otros ministerios. Voy a ir súper rápido porque me interesa ir a las cuestiones de la asistencia. Aparte de la prevención, la OIM se ha dedicado a realizar investigaciones, específicamente desde el año 2003 la OIM desarrolló distintas investigaciones sobre la situación de la trata en Argentina y en la región. La primera publicación se profundizó el tema de la presencia de mujeres dominicanas en el país. Entre el año 2001 y 2002 era un problema emergente la trata y asociado a las mujeres de nacionalidad dominicana, y allí se comenzó a estudiar este punto. Luego, en el año 2005 se realizó un estudio, un diagnóstico y un estudio de casos en Paraguay. El resultado de ese estudio fue que el 70% de las mujeres paraguayas que estaban involucradas o que eran reclutadas por redes de tratantes, su destino final era Argentina. Y esto fue como un puntapié también para comenzar a trabajar en la investigación de los casos en lo que hace a las redes de trata de Argentina y Paraguay. Y en el año 2006 se ampliaron estos estudios a la situación de la trata en Argentina, Chile y Uruguay. Quizás alguno de ustedes haya tenido acceso a esta publicación que se editó recientemente, en la que se trabajó con las causas judiciales previo a la sanción de la ley. En ese momento se utilizaban otros artículos del Código Penal que ustedes conocen mucho mejor que yo, y en base a esas causas se pudo reconstruir algún patrón de cómo funcionaban o operaban las redes de trata. Este informe, como les digo, es del año 2006, fue un aporte valioso para poder hacer luego tareas de persecución del delito. No obstante, entendemos que está desactualizado porque, así como explicaba el señor Duval, las redes de trata se van ayornando y van modificando sus modus operandi en función de que se avance en la investigación. Entonces, realmente no nos consta si las rutas de trata siguen siendo las mismas actualmente.
Por otro lado, la OIM desarrolla muchas actividades de capacitación, capacitaciones desarrolladas por la misma OIM y también la colaboración y la participación en otros eventos y jornadas, como estamos haciendo en el día de hoy. La última herramienta que se diseñó fue un campus virtual que estuvo destinado y que se implementó en el año 2008 y 2009 y estuvo destinado a operadores judiciales, un aula específica para operadores judiciales, un aula para operadores de asistencia, otra aula para persecución del delito, que era para fuerzas de seguridad, y otra para inspectores de trabajo. Y por último, el área de asistencia a las víctimas, que es fundamentalmente en este punto en el que me quiero detener. Estas son las distintas piezas de la campaña de información que, como les decía, se desarrolló en el año 2007. Esta es la página de inicio del campus virtual, que si ustedes lo quieren consultar, inclusive el campus, si bien ahora no está activo, ustedes pueden consultarlo en la página de la OIM Conosur, y en el portal público hay bastantes materiales de sensibilización y de lectura, inclusive las piezas de la campaña, si es que ustedes están interesados en profundizar en alguno de los aspectos que tengan que ver con el tema de trata. Y estas son algunas de las publicaciones que se han desarrollado en los últimos años. La más reciente, y todavía no se ha distribuido, es esta, que fue desarrollada entre la OIM y el Ministerio, la Procuración General de la Nación. Es el nuevo escenario en la lucha contra la trata de personas en la Argentina. Está ya colgado en la página del Ministerio Público y también está en la web de la OIM, y es un análisis de la situación de la trata post Ley 26.364, ¿no? Y detalla, bueno, hay algunos casos, un artículo en el que se analiza específicamente un fallo que tiene que ver con una situación de trata laboral y algunos aspectos vinculados a la asistencia, desmenuzando las indicaciones o las recomendaciones que nos da la nueva ley en relación a la asistencia. Y estábamos conversando, quizás que exista la posibilidad de que este documento también lo puedan encontrar en la página del Ministerio Público de la provincia. Bueno, en relación al programa de asistencia a víctimas de la trata de personas de la Oficina de Buenos Aires, este programa está funcionando como tal desde el año 2005 y a la actualidad llevamos ya asistidas más de 500 personas. 500 víctimas y aproximadamente 100 dependientes, que es a lo que le llamamos generalmente a los niños que están con sus padres en situaciones de explotación laboral o explotación sexual. Como les mencionaba antes, el objetivo principal de esta área y del programa de asistencia a las víctimas implica la protección de los derechos de las víctimas de la trata y cooperar o ayudarlas a que puedan recuperar su autonomía, su dignidad y su bienestar. Los ejes de trabajo por los cuales la OIM y luego el programa de aquí Conosur ha diseñado su metodología de trabajo se basan en los estándares internacionales establecidos en estos tres instrumentos, principalmente en las recomendaciones que da el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, el protocolo de Palermo, donde se detallan una serie de derechos que tienen las víctimas y las cuales hay que tener presente al momento de asistirlas. Por otro lado, los principios y directrices recomendados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y en lo que hace a la asistencia específica de niños, niñas y adolescentes, las recomendaciones especiales de UNICEF sobre la protección de niños víctimas de la trata. Esto es como nuestro marco, nuestro marco teórico, nuestro paraguas de acción para el diseño del programa de asistencia. El diseño del programa de asistencia que yo voy a compartir con ustedes es un programa que ha sido diseñado por la sede, que de alguna manera todas las oficinas compartimos y que tenemos la misma lógica de trabajo, sin embargo, haciendo las adaptaciones necesarias a las realidades locales, ¿sí? Fundamentalmente quisiera repasar con ustedes los principios que mencionan estos instrumentos y algunas cuestiones a tener en cuenta en las tareas de persecución e investigación y en el momento en que ustedes puedan llegar a tener un contacto con la víctima.
porque es importante, más allá, y entendemos la preocupación de los investigadores cuando están haciendo procedimientos, allanamientos y de poder obtener las pruebas necesarias para avanzar en las investigaciones. Es importante no perder de vista el respeto por los derechos humanos de las víctimas. Entonces, priorizar a las víctimas por sobre el proceso, o al menos tener ciertas consideraciones al momento en que se entrevista o se tiene un contacto con la víctima. Sobre esto, más tarde, la colega de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia seguramente va a profundizar, porque ellos están especializados en el acompañamiento de las víctimas y en acompañarlas justamente para que sus derechos sean en todo el momento tenidos en cuenta. Pero me parece que estos son como los principios generales que deberíamos tener en todo momento, en la investigación, en la asistencia, en el retorno, en la reintegración, presentes. Bueno, fundamentalmente, como vengo diciendo, el respeto por sus derechos humanos, la no discriminación, el poder tener presente que no importa la raza, el género, la religión, el nivel social, la asistencia y el trato a las víctimas deben ser por todos igual. El tener constantemente presente que hay que brindarle la información sobre sus derechos, darles la posibilidad a las víctimas que tomen el control de su vida y del proceso que están comenzando a atravesar una vez que salen de la situación de explotación, y que ellas puedan ir junto con la persona que las acompaña construyendo su proceso de recuperación. Esto está directamente vinculado con la cuestión del consentimiento informado, y que cada una de las prácticas, fundamentalmente estoy hablando cuando es una persona mayor de edad o cuando es un adolescente que tiene la capacidad madurativa para formar parte de las decisiones, ¿no? Porque también es en relación a los niños, luego lo vamos a ver, el tener en cuenta su opinión y sus decisiones es importante, por supuesto, teniendo presente el interés superior del niño y cuáles son sus necesidades, pero tener su opinión y su consentimiento como parte de la toma de decisión. En relación a evitar el daño mayor a la víctima, a veces es no nos damos cuenta cómo podemos generar un daño mayor, ¿no? Pero tenemos que tener presente constantemente el grado de fragilidad y vulnerabilidad en el que se encuentran las víctimas. Y sobre todo en el proceso judicial, a veces nos olvidamos que esta persona acaba de salir de una situación de explotación, que tiene quizás unas necesidades, otro tipo de necesidades inmediatas, urgentes, antes de cooperar con el proceso. Entonces, quizás alguna presión o no respetar sus tiempos, eso genera un daño mayor, repercute en su confianza, en la posibilidad de establecer un vínculo en el que luego pueda compartir la información o toda la experiencia atravesada. Por otro lado, el respeto a la privacidad y la confidencialidad es fundamental. Nosotros lo que evaluamos o el criterio que manejamos en relación a la necesidad de saber, ¿no? Hay que ser muy prudente en esto, sobre todo hay que ser muy prudentes en el manejo de la información con los medios. Sabemos que a veces los medios buscan a la víctima porque es una noticia que tiene mayor impacto, que se puede poner en primera etapa o que logra un mejor lugar. Y nos olvidamos del riesgo que en el que está implicada también la víctima. Y esto se relaciona con el otro punto que hace a la seguridad y la protección de la víctima. Cuando nosotros exponemos a una víctima, compartimos información sobre su caso, sobre su historia familiar, sobre sus orígenes, nos olvidamos que allí también hay personas que pueden estar en riesgo, que pueden ser amenazadas. Estamos tratando con redes criminales que van a operar y van a desplegar todo su poder para amedrentar a la víctima y evitar que coopere con la justicia. Entonces, el cuidado que se hace con la información, con los medios y la protección y seguridad de la víctima es fundamental. Nosotros consideramos que es necesario en todo momento tener una evaluación del riesgo del caso. Y la evaluación del riesgo no se hace al inicio nada más, se hace al inicio y permanentemente. Y cómo se va midiendo el riesgo tiene que ver con
qué conocimiento tienen los tratantes de si la víctima está cooperando con la justicia o con las fuerzas de seguridad, si los tratantes saben dónde está ubicada su familia, dónde están las víctimas. Son varios los indicadores que nos ayudan a construir la evaluación de riesgo. Pero esto se hace necesario para evitar luego daños mayores. Y algunas recomendaciones o en algunos países consideran que si las víctimas cooperan con la justicia, a veces inclusive es prudente o recomendable incluirlas en el sistema de protección de testigos. Y respecto al acceso a la justicia, es bueno poder brindarle constantemente información sobre cuáles son sus derechos y cuáles son los pasos que se están siguiendo en relación al tratamiento judicial de su caso. En cuanto a la asistencia a los niños, además de todos los principios que venimos comentando, que yo estoy comentando con ustedes, es lo que les decía antes, ¿no? Respetar el interés superior del niño, tener en cuenta la opinión del niño en relación a su grado madurativo y a su posibilidad de decidir si quiere regresar con su familia, si puede evaluar o comentar si su familia está involucrada en el proceso de trata o no, y darle una protección especial. Nosotros en Argentina tenemos una ley de protección integral a los niños y esto les brinda la posibilidad de acceder a distintos derechos de alojamiento, cuidado, asistencia. Entonces, tener en cuenta estas medidas. Y fundamentalmente en lo que hace al proceso judicial son varias las resoluciones y las recomendaciones en lo que hace a la toma de testimonio de niños, niñas y adolescentes, si son menores de 16 años, mayores de 16 años. Sé que a veces no en todos los puntos del país se cuentan con los recursos para tomar las declaraciones de los niños en las condiciones adecuadas, pero siempre es necesario que estén en compañía de un profesional, una psicóloga que los pueda asistir permanentemente y tener los recaudos necesarios para que priorizar el bienestar de ese niño. Bien. Estas son las recomendaciones internacionales y los estándares de asistencia. Ahora, ¿cómo se ha conformado o cómo está construido desde la OIM el proceso de asistencia? ¿Cómo es pensado? Fundamentalmente, las etapas de asistencia están divididas como en tres partes. Una tiene que ver con la protección, otra el retorno y la reinserción. La protección o ese momento de la protección, si bien la OIM no tiene la capacidad ni el mandato para proteger a las víctimas en el sentido de protección de su seguridad, consideramos que el mecanismo de asistencia es un mecanismo de protección de sus derechos. En esta primera etapa, en la que es la asistencia inmediata o en la emergencia, el primer punto, y nosotros lo consideramos dentro del proceso de la asistencia, tiene que ver con la rápida identificación y selección de las víctimas. Los indicadores a tomar en cuenta para la identificación de las víctimas tienen que ver con el reclutamiento, el traslado y la explotación, que son las tres fases con las que uno puede identificar un proceso de trata. Estas son las características generales del delito, pero como les decía antes, cada uno de nosotros tiene que desarrollar habilidades particulares en función de la realidad en cada región, en cada provincia o en cada país. La OIM ha desarrollado un formulario de entrevista para hacer una rápida identificación, e insisto en la rápida identificación porque la identificación nos permite o nos ayuda a no revictimizar a las víctimas. Si nosotros hacemos una identificación errónea y por delante nuestro pasa una víctima y no la vemos y no la percibimos como tal, estamos de alguna manera también contribuyendo a que esa víctima sea revictimizada y continúe en el proceso de la trata. Los indicadores, entonces, como les decía, están directamente relacionados con las fases del proceso de trata y tienen que ver con cómo fue realizado el reclutamiento, cuál fue el enganche o la propuesta que recibió, quién pagó o se hizo cargo de los gastos del traslado, si le habían brindado información adicional sobre el trabajo que iba a desarrollar, si conocía o no le conocía al reclutador. Luego, las características del traslado y del transporte, cómo se realizó, si viajó sola, si no, si viajó con un contingente, si en el contingente estaba con otra persona, pero esa persona no estaba identificada para las autoridades, si hizo tránsito en otros países, si en esos otros países tuvo que realizar alguna actividad, si en el tránsito
comenzaron algunas situaciones de abuso, de maltrato, de violencia, y luego puntualmente la fase de la explotación. Y en relación a la fase de explotación y en este punto que hace la identificación, las preguntas no son preguntas, o por lo menos el material que tiene la OIM, no son preguntas en las que se puntualice excesivamente en cómo se dio la explotación. Lo importante es poder identificar si hubo una situación de trata y no detenerse en detalles que quizás en ese momento la víctima no está en condiciones de brindar y que le genera vergüenza o alguna cuestión de retraimiento y en lo que nos distancia de la víctima. Entonces es importante este punto abordarlo con cautela y tratar de encontrar indicadores o algunas señales para poder determinar si ha sido o está en un proceso de trata, si es víctima en un proceso de trata o no. Una vez que obtenemos una víctima identificada, comienza el proceso de asistencia directa, la recuperación de esa víctima. El objetivo principal es la reinserción de la víctima en la sociedad de una forma segura, digna y sustentable en la que pueda recuperar su autonomía y su vida. Yo no sé si diría normal, porque es muy difícil volver a tener una vida como la que tenía antes luego de un proceso de trata, pero el objetivo es brindarle todas las herramientas y las capacidades para que esta víctima pueda tomar el control de su vida. Por lo tanto, todo el proceso de asistencia, como lo concibe la OIM, es un proceso de construcción permanente con la víctima. Si bien los pasos o los componentes que tiene el programa de asistencia son estándar, cada caso, en la medida en que tenemos contacto directo con la víctima, se construye y se adapta a sus necesidades específicas. 5 minutos. Bueno, ok. Los componentes de la asistencia, entonces, solo para mencionarlos, y que generalmente en todas las situaciones en las que tengamos que acompañar a víctimas va a ser necesario tener presentes, hacen la asistencia médica y psicológica. Es difícil establecer un orden o una prioridad, ¿no? Insisto, cada caso va a demandar y va a darnos la pauta de qué es lo primero, pero la asistencia médica y psicológica se vuelve como algo fundamental a tener en cuenta en el momento que tenemos un contacto inicial con la víctima, hacer una evaluación médica y ver qué necesidades tiene en lo inmediato. Luego la evaluación de riesgo, o en paralelo la evaluación de riesgo, que ya hablé de esto. La provisión de un albergue temporal. Generalmente, en el 95% de los casos, las víctimas cuando son rescatadas o cuando se escapan no tienen dónde ir. Muy probablemente ni siquiera sepan dónde están. Quizás sí saben que están en Argentina, pero no siempre saben en qué lugar están, en qué localidad, en qué provincia. Entonces, esto es como una necesidad urgente y esto nos exige a nosotros tener una respuesta previa, preparada, porque no podemos en el momento que tomamos contacto con una víctima empezar, uy, ¿y ahora dónde la alojo y qué hago? Y entonces es necesario para todos aquellos los que trabajamos en asistencia prever la cuestión del albergue. La provisión de documentación, esto quizás es en un momento segundo, posterior, como comentaba antes Arias Dual, muchas de las víctimas les retienen sus documentos y se hace necesario no solamente brindarle el documento material, sino poder identificar la identidad o lograr dar con la identidad de la víctima. Nos ha pasado en muchas oportunidades de jóvenes que dicen un nombre y que es el nombre que le otorgaron o que le impusieron los tratantes y ellas están como identificadas con ese nombre y lleva un tiempo y un proceso que puedan darnos su verdadera identidad y por ahí son días de trabajar con los consulados y no me aparece en la base de datos, no está, no me figura el número. Y a veces se genera una frustración y cierto enojo hacia la víctima de me mintió, ¿cómo no me dijo cuál era su verdadera identidad? Pero esto es parte del proceso de como de minar la identidad de la víctima que hacen los tratantes. Entonces es importante que la documentación, no solo para que ella tenga su documento y pueda, si desea, regresar a su país, sino para poder, de alguna manera, devolverle su identidad. Por otro lado, otro de los componentes de la asistencia hace el asesoramiento jurídico y es lo que veíamos antes en las directrices de los estándares internacionales que tienen que ver con el brindarle la información sobre todos sus derechos, el derecho a contactarse con sus autoridades consulares si son extranjeras, el derecho a seguir el proceso judicial, a iniciar acciones legales,
pueda participar y reclamar por, si fuera necesario, alguna indemnización. Bueno, esto es parte de la asistencia, el brindarle la información necesaria para que pueda tomar decisiones con información. Y el último punto hace a la asistencia para el retorno. La OIM en estos momentos está específicamente cooperando con las instancias del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y complementa los recursos que ya se están desarrollando y que desde la sanción de la ley se han comenzado a desarrollar. Por lo tanto, en este momento no estamos haciendo asistencia directa a las víctimas, no estamos acompañando el proceso que acabo de describir. Lo hemos hecho hasta no hace mucho, pero ahora entendemos que son las autoridades del Estado quienes están comenzando a ocupar este lugar. Lo que sí estamos haciendo y trabajamos estrechamente y permanentemente los casos es en lo que hace al apoyo para el retorno voluntario, siempre teniendo presente la voluntariedad de la víctima para retornar a su lugar de origen o inclusive si quiere reasentarse en otro lugar, y junto con el retorno tener la posibilidad de apoyarlos en el proceso de reintegración, que consideramos que es un elemento central la reintegración para que estas personas que en algún momento fueron captadas, que por sus escasas posibilidades de conseguir empleo, de pobreza, de necesidades extremas, que puedan construir un nuevo proyecto de vida. La OIM básicamente lo que hace en el proceso de reintegración es acompañar todo el retorno, el monitoreo del retorno, coordinar con las oficinas del OIM en otros países a donde retornan las víctimas y luego apoyarlas en el diseño y el desarrollo de microemprendimientos, capacitaciones, asistencia psicológica si fuera necesario y monitorear todo ese proceso. El tema del monitoreo nos parece que es fundamental justamente para esto, para saber qué pasa luego que esa víctima es rescatada en nuestro territorio o que logra escaparse y poder también tener alguna evaluación de si están funcionando los mecanismos de protección. Muchas gracias. Hola, bueno, muy buenos días a todas y a todos. Realmente para mí es un honor estar aquí con este panel, en esta jornada. Así que agradecerles especialmente a la señora Procuradora y a todos los organizadores esta posibilidad de tener este espacio y fundamentalmente que tiene sentido para nosotros de ponernos plenamente a disposición de cada uno de ustedes en lo que se refiere a que podemos acompañarlos en el abordaje de esta temática especial tan importante y tan preocupante sobre la trata de personas y en particular también ponernos a disposición para otras circunstancias, el abordaje y el acompañamiento a víctimas como objetivo principal de nuestro programa de asistencia. Yo soy director del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima. En general, con muchos de ustedes prácticamente diariamente tenemos contacto, tratándonos siempre de ponernos a disposición en lo que se refiere a esta difícil tarea, que significa acompañar a la víctima de delito en el largo proceso y doloroso proceso que significa la reconstrucción de su historia. Una obligación del Estado largamente descuidada. Si no solamente, generalmente decimos que ha sido la víctima un convidado de piedra en lo que se refiere al derecho procesal y le ha costado ocupar un espacio importante que lo significa los procesos judiciales, sino que también el Estado administrador, el Poder Ejecutivo, ha descuidado históricamente a la víctima de delito en cuanto a lo que se refiere sobre el abordaje, el acompañamiento. Y cuanto más grave es el delito, más a su vez la ha descuidado a esa víctima. Y sin embargo, como sabemos, la víctima no está en ese lugar porque se le ha ocurrido ser víctima un día para el otro. Sin duda alguna, por una acción o por una omisión grave del Estado,
se encuentra en ese espacio. Allí entonces, como siempre decimos nosotros, el primer elemento, el primer principio que debe iluminar nuestro programa de asistencia es asumir ese compromiso, esa obligación del Estado de ir al encuentro de la víctima, abrazarla en su dolor, tomarla fuerte de su mano y acompañarla en el camino que significa la reconstrucción de su historia. Y cuanto más grave es el delito, más estamos obligados a hacerlo. Porque sin duda alguna, como en el caso de la trata, cuanto la gravedad del delito, y esto lo sabemos y lo han dicho muy bien todos los que han estado en esta jornada, esa acción o esa omisión del Estado o de un agente estatal puede presentarse más claramente. Además, la complejidad del delito implica la necesidad de que todo el Estado vaya al encuentro de esa víctima, cruce la vereda que nos separa y pueda acompañarla a través de un programa de asistencia. El título de las jornadas hace referencia a la problemática del abordaje del delito de la trata y delitos conexos. Yo voy a plantear algunas cosas que tienen que ver con la problemática de la asistencia de las víctimas de trata, que también tienen características de un perfil muy particular. Y fundamentado estos puntos que vamos a plantear con la experiencia que fuimos recogiendo en este tiempo en cuanto al abordaje y el acompañamiento de víctimas de trata. Experiencia que fuimos desarrollándola con muchos de los que están aquí hoy presentes, y con los cuales realmente les rindo mi homenaje, porque sabemos la lucha y el esfuerzo diario en acompañar, asistir a las víctimas y abordar estos delitos graves, y en particular el desafío que representa abordar el delito de trata de personas. Desde la sanción de la ley comenzaron a llegar a nuestro centro una cantidad de denuncias importantes y a su vez requerimiento por parte de señores fiscales generales en tratar de juntos buscar alternativas en el abordaje y acompañamiento de las víctimas. Es por eso que en base a esa experiencia yo quería plantear unos puntos principales que hacen a las inquietudes que tenemos con respecto al abordaje de la temática, y algunos aspectos que fuimos en base a la experiencia recogiendo en cuanto al abordaje específico, a la asistencia a las víctimas. En primer lugar, no estamos con la víctima de trata, no estamos frente a una víctima común de un delito que todos los días estamos nosotros abordando. La víctima de trata presenta características muy particulares. Y esto lo han desarrollado ayer, sin duda alguna, en forma más extensa, pero presenta una característica muy singular. No es una víctima que la vamos a tener todos los días golpeando nuestro despacho. Es una víctima que ha quedado en absoluta soledad. La soledad, sabemos, como dice una canción, la soledad desespera, ¿no? Y es así. Entra en una situación de desesperación donde ha sido humillada absolutamente, ha sido maltratada, y necesita, lo único que quiere fundamentalmente es tratar de olvidarse de esa historia reciente que ha vivido en ese momento. No le interesa el proceso judicial. Por la experiencia que tenemos es la víctima de trata, no le interesa el proceso. No lo vamos a encontrar golpeando nuestro mostrador, ni tampoco golpeando las puertas de nuestro ministerio, nuestro centro, pidiéndonos algún tipo de intervención. Y esto es un desafío, esta mirada de la víctima, la soledad en que ha quedado, la necesidad de borrar rápidamente esa historia dramática que ha vivido, tenemos que tenerla en cuenta al abordar el proceso de asistencia y también el proceso judicial que tenemos por delante. Porque es un desafío para el operador judicial, para los operadores del poder administrador, en realmente asegurar sus derechos quizás sin la presencia efectiva diaria y el reclamo diario de ella. Entonces, ese es un primer aspecto. Es decir, la víctima de trata es una víctima que presenta características particulares,
por el daño sufrido, por la soledad en que se encuentra, por el desamparo, por la humillación, y lo que único que quiere es tratar de cerrar de alguna forma esta historia dramática vivida. En segundo lugar, abordar la experiencia que hemos desarrollado en este tema, no mucha, pero importante, con las cuales hemos compartido intervenciones con la OIM, también con el doctor Arias Rubal. En segundo lugar, pensar que la trata no es un problema individual, no es un problema individual. La trata es un problema social. Y así debemos, desde nuestro espacio del Poder Administrador y al abordaje de este tipo de delitos, tener en cuenta que estamos frente a un problema social y la comunidad debe tomar conciencia, debemos asegurarnos que la sensibilización de esta temática, de poner punto final a estas situaciones, resulta fundamental. Pero no es un problema, lo que le ha ocurrido a nuestra chica que ha sido secuestrada y ha sido víctima de explotación, no es un problema exclusivamente de ella, sino que refleja un problema social. Y así tenemos que abordarlo y tenerlo en cuenta. En tercer lugar, la necesidad de introducir cambios en nuestras prácticas. Las prácticas, siempre decimos que tenemos la necesidad de introducir cambios legislativos, normativos, que pueden resultar importantes a la hora del abordaje adecuado de la trata de personas. Pero también la necesidad de buscar formas en que podemos armonizar y adecuar nuestra estructura organizativa y ponerla a disposición con una mirada diferente con respecto al abordaje de este delito. A veces no pasa tanto por el cambio de normas, sino la forma en que abordamos nosotros en nuestras prácticas cotidianas el abordaje de determinados delitos y en particular de este delito tan grave como la trata de personas. Nosotros estamos haciendo experiencias muy interesantes en departamentos judiciales, con los cuales los fiscales generales están acá presentes, algunos de ellos, en sentarnos juntos a ver cómo podemos abordar determinadas situaciones en el marco de la ley 12.331, que es obligación, sí, muy concreta, de la provincia. Y en mesas de trabajo coordinadas, conjuntas, convocando al municipio, convocando a referentes nacionales, a organismos de seguridad provinciales, nacionales, y a nosotros ver, bueno, ¿cómo abordamos esta situación? Eso implica desafíos en cuanto al cambio de prácticas cotidianas y la forma en que ordenadamente vamos a abordar el combate contra este delito. En cuarto lugar, la asistencia a las víctimas de trata y el abordaje específicamente de un programa de trata, incorporarlo dentro de una política de Estado, una política pública del Estado. Esto nos parece fundamental. Política pública implica la adopción de acciones que van más allá de una gestión determinada. Implican acuerdos sobre una temática, el abordaje de una temática específica, consensuados con distintos operadores judiciales y la administración y también de la comunidad, para que juntos proyectemos distintas acciones para poner punto final a determinados flagelos. La construcción de la política pública implica determinados requisitos, que es importante quizás rápidamente mencionarlos, y que creo que de alguna estamos con lo que ayer en la mesa de introducción, la procuradora, el ministro de Justicia, el doctor Ricardo Casal, se fue planteando. La necesidad de una política pública implica puntos fundamentales. En primer lugar, la voluntad o decisión política, que hoy la vemos manifestada en las mesas de apertura de estas jornadas y también en la importancia de la concurrencia de estas jornadas. El fortalecimiento institucional de determinadas áreas, marcos normativos adecuados para fortalecer esas áreas. Implica recursos, implica la difusión de la actividad en toda la provincia, implica la capacitación de operadores locales, implica promover la participación de la comunidad y crear espacios específicos para fomentar dicha participación. Y es tiempo de incorporar la temática de
la trata de personas dentro de la política pública del Estado, porque es el tiempo donde el Estado Nacional ha fortalecido una política pública de derechos humanos. Incorporar esta política de Estado de lucha contra la trata, de asistencia a las víctimas, dentro de una política de Estado de derechos humanos. Y por último, trabajar con la reparación, fuerte en la reparación de las víctimas. Nosotros resumimos el alcance de reparación en 4 o 5 puntos que me gustaría rápidamente mencionarlos. En primer lugar, como acto reparatorio hacia las víctimas, la investigación exhaustiva, integral, de la totalidad de los hechos que un caso de trata nos trae aparejado, nos presenta, como reparación hacia las víctimas y como reparación también a la comunidad. La investigación exhaustiva, la totalidad de los hechos, y no solamente que se vea reflejado en lo que hoy presenta la explotación de esa chica en ese caso concreto, sino la totalidad de los delitos que trae aparejado esa manifestación pública de ese hecho es un acto reparatorio hacia las víctimas. Investigación de los hechos y castigo de los responsables. Castigo de la totalidad de los responsables que han tenido que ver con ese delito. En segundo lugar, la adopción de medidas preventivas como acto reparatorio hacia las víctimas de trata. Medidas preventivas que tienen que ver, y aquí lo han planteado en general, con los 3 momentos del proceso de trata: la captación, el traslado y la explotación. Realmente nosotros nos toca abordar la trata de personas cuando nos encontramos con esta última etapa del proceso, la explotación. Ahí, y lo que les cuesta, uno ve el trabajo de los fiscales, llegar a los momentos anteriores del proceso. Tenemos que abocarnos a investigar el delito de explotación, tenemos que asistir a la víctima y nos cuesta, con la estructura que cada uno de las fiscalías tiene y a nosotros dentro del programa de asistencia, poder recorrer para atrás hasta llegar al traslado y la captación. Nosotros consideramos que como acto reparatorio hacia las víctimas, proponernos un programa de medidas preventivas que hacen a la captación y al traslado de las víctimas resulta un principio fundamental. Pero hacerlo no solamente como estamos obligados por el Estado, porque consideramos que esto debe integrar la política pública del Estado, sino que lo debemos hacer como acto reparatorio de las víctimas de trata. En tercer lugar, el repudio público del hecho. Como acto reparatorio principal, consideramos, como es un hecho que no solamente ha dañado o daña individualmente a esa persona, sino que daña a la comunidad, necesitamos, como acto reparatorio hacia las víctimas, que públicamente aquellos que donde se ha producido ese hecho de explotación, públicamente se repudie el hecho que se ha localizado. El Estado nacional, provincial, municipal, que toma conocimiento de estos hechos, comprometerlo a que públicamente se repudie este hecho como compromiso a su vez para adoptar medidas preventivas para que ese hecho nunca más vuelva a ocurrir. En cuarto lugar, trabajar en la reivindicación y dignificación de las víctimas. Decíamos al principio, la víctima ha sido absolutamente humillada, se encuentra hoy en soledad, sus vínculos familiares, sociales, absolutamente destruidos. Trabajar en la reivindicación de la víctima, como reconociéndole plenamente el carácter de sujeto de derecho, vemos que es un punto fundamental, en homenaje, como acto reparatorio a esa víctima que hoy nos toca asistir. Sujeto de derecho y no objeto de abordaje por parte de los distintos operadores que nos toca intervenir en este tipo de causas.
Eso es muy frecuente, lo encontramos comúnmente, hasta inconscientemente por ahí llegamos a estas situaciones. La víctima objeto y no sujeto, no pensar que debe ser un sujeto de derecho y como tal debemos reivindicarla, debemos trabajar fuerte en lo que se refiere a devolverle su dignidad. Y poner a disposición un dispositivo con todos estos principios que iluminan el dispositivo de asistencia, poner a disposición un dispositivo de asistencia integral que lo acompañe en estas medidas, estos actos reparatorios a los cuales hacía referencia. A ver si podemos. Voy a presentar brevemente Bueno. ¿Estamos acá? Ahí está. Bueno. Listo. Ahí estamos. Bueno, esto brevemente quería presentar un par de puntos vinculados con la característica en general del abordaje de acuerdo a la experiencia recogida por parte del centro, de abordaje y asistencia a víctimas de delito. Brevemente, la misión del centro, asistir a las víctimas de delito en el ámbito de esta provincia, trabajando a partir de su reconocimiento como sujeto de derecho, proyecto de asistencia para cada caso, con un modelo interdisciplinario, priorizando la red institucional necesaria para poder abordarla como corresponde, donde con la participación activa de ONG, perspectiva de integridad y sentido reparatorio de cada intervención. No he fracasado. ¿Tenés? ¿Acá? La otra. La metodología de intervención en caso de trata de personas, objetivo general, generar un dispositivo de abordaje integral de la problemática de trata de personas con fines de explotación, asistencia y acompañamiento a las víctimas de aspectos jurídicos y psicosociales, una intervención inicial que tiene en cuenta la identificación de las víctimas del delito de trata, identificar y evaluar las necesidades inmediatas y actuales de las víctimas, asegurar que los servicios, acciones y procedimientos que se realicen les sean adecuadamente informados y asegurar un dispositivo de asistencia. El plan de asistencia en 2 etapas, un plan de asistencia a la emergencia y un plan de asistencia a mediano plazo. En la emergencia, comunicación a autoridades pertinentes, alojamiento temporal seguro, asistencia médica y psicológica, información y orientación legal, acompañamiento de declaración de la víctima, gasto de manutención, medidas de seguridad. A mediano plazo, relevar las expectativas de la víctima en cuanto a su futuro, evaluación del riesgo en el lugar del destino, informe socioambiental, contacto con familiares confiables, trámite de repatriación, traslado de las víctimas, asistencia económica a mediano y largo plazo, seguimiento de situación y seguimiento de la causa judicial y acompañamiento del proceso, manteniéndola informada del desarrollo del mismo. Acá están los datos del centro, nuestros teléfonos. Con esto ya creo que he sido breve. Queremos con esta presentación ponernos a disposición de ustedes. Diodoro Roca fue un referente universitario inexcusable, el padre de la reforma universitaria. Cita a Diodoro Roca a Eugenio Dor, la famosa parábola y antigua parábola que involucraba al ministro laborista de Trabajo, Mr. Thomas, en relación a la catedral de Lancashire. Y pone 3 ejemplos, ¿no? 3 obreros a los cuales se acerca y les pregunta uno a uno qué era lo que estaban haciendo. El primero dice simplemente tallando piedra. El segundo dice trabajando ahora por chelín. El último, con enorme sabiduría, dice estoy construyendo una catedral. Ojalá que en estas jornadas no simplemente estemos asistiendo, engrosando el currículum, sino efectivamente tratando de erradicar un delito tan execrable y tan denigrante como la trata. Pido un fuerte aplauso para los disertantes que han honrado este panel. Muchas gracias.